Vamos a revisar algunos conceptos básicos de distancias y algunos ejercicios muy concretos que nos pueden ayudar a resolver problemas de distancias de manera mucho más fácil. Lo he llamado distancias básicas y he enumerado 6 tipos de distancias que las podemos casi identificar directamente según las vemos, si tenemos claros los conceptos. Vamos a empezar por el primero, que es la distancia que existe entre un punto y una recta de punta. Primero vamos a recordar qué es una recta de punta. Una recta de punta es una recta que, si este es nuestro sistema de referencia de diédrico, este sería el alzado, este de aquí sería la planta, nosotros vemos la recta de esta manera. De tal forma que en el alzado vamos a ver como si fuese la proyección va a ser un punto y en la planta la proyección va a ser pues una recta que baja así de manera perpendicular a la línea de tierra. Vamos a verlo aquí. Colocamos la línea de tierra y nuestra recta de punta, que la vamos a llamar con su proyección R2 y R1, va a ser esta. Y queremos saber la distancia que hay desde esta recta de punta hasta un punto cualquiera que me den, pues P2, P1, por ejemplo, esta. Bien, pues vamos a ver. Nosotros tenemos esta recta de punta y tenemos un punto aquí cualquiera. Pues queda claro que la distancia mínima que va a haber, siempre que hablamos de distancias, distancia mínima, es directamente la que une esa proyección del punto con esta proyección de la recta, que es un punto, con el otro punto que me dan. Porque realmente las distancias podrían ser desde el punto este hasta esta recta de punta, podrían ser esta, muchas. Pero la mínima va a ser la que vamos a ver directamente en el alzado. Por lo tanto, en este ejercicio podemos decir que la distancia mínima es uniendo simplemente la proyección de R2 con P2. Esta distancia es esa distancia mínima que me están pidiendo. Y la posición en planta de esa distancia, lógicamente, la mínima será la perpendicular desde R1 a P1. Pero la distancia, que es lo que me están pidiendo, será esta. Bien, ese es el primer ejemplo, distancia de un punto a una recta de punta. El segundo se trata de una distancia de punta y una distancia de un punto a una recta paralela a la línea de tierra. El ejemplo es prácticamente igual al que acabamos de ver ahora mismo. Solo que una recta paralela a la línea de tierra, recordamos, la veríamos así y tenemos que utilizar un plano de perfil, ¿no? Las dos proyecciones son paralelas a la línea de tierra y tenemos que utilizar un plano de perfil para verla parecido a lo que hemos visto antes en la recta de punta, ¿no? La vemos que esta proyección entra hacia adentro. De tal manera que la distancia será la que haya desde el punto visto de perfil hasta esta recta que estamos viendo así en el perfil. Esa distancia será la distancia real, la distancia mínima que me piden. Vamos a resolver rápidamente un ejercicio. Por ejemplo, me dan R2, R1. Estas son las proyecciones de la recta paralela a la línea de tierra, ¿no? Recordamos, una recta paralela a la línea de tierra, siempre sus proyecciones son paralelas, ambas, a la línea de tierra. Y un punto cualquiera que me den, por ejemplo, P2, P1. ¿Cómo resolveríamos? Recuerdo, siempre que tengamos rectas o planos paralelos a la línea de tierra, o rectas o planos de perfil, utilizaremos un plano de perfil para poder tener más información de cómo es esa recta, ¿no? Y poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces lo que haremos es, perpendicularmente y por donde queramos, un plano de perfil, y vamos a batir o pasar a plano de perfil ambos elementos. Por un lado la recta, que recordamos, la parte de abajo se abatiría y subimos y la proyección vertical traspasa. De tal manera que R' va a estar aquí, ¿no? R' estoy llamando a la recta en tercera proyección, que realmente es como si fuese así, hacia adentro. Y la vemos como un punto. Y también tendremos que pasar a tercera proyección el punto. Entonces, proyección vertical pasa
proyección horizontal, abatimos y subimos. Aquí tendríamos P'. Pues la distancia que me están pidiendo es tan fácil como unir P' visto de perfil con la recta R' vista de perfil. Esa es la distancia mínima entre esta recta paralela a la línea de tierra y ese punto. Ese sería el segundo ejemplo. El tercer ejemplo me dice distancia entre un punto y un plano proyectante. Esto valdría tanto como para un plano proyectante vertical como para un plano proyectante horizontal, pero lo voy a hacer con un vertical porque creo que se ve algo mejor. Fijaos, este es nuestro sistema de referencia, y voy a tener un plano proyectante vertical, que recuerdo que es aproximadamente, este podría ser uno de ellos. A ver si lo veis bien, sería así, ¿no? La proyección sobre el plano vertical es inclinada y la proyección sobre el plano horizontal es perpendicular a la línea de tierra. Tendríamos este plano y luego tendríamos un punto cualquiera que me dan que a lo mejor está aquí. Pues fijaos, realmente la distancia mínima desde este punto fijaos que hay muchas distancias que podrían llegar a este plano, ¿no? Proyectante vertical, pero la mínima es la que es perpendicular cuando la miramos en alzado. Pues se resuelve muy fácil y muy rápido. Simplemente sabéis que si tenéis un plano proyectante vertical, como por ejemplo este, alfa 2, alfa 1, y un punto, P2, P1, es tan fácil como decir que la distancia mínima es la distancia que hay desde la perpendicular que va de la traza vertical del plano hasta la proyección sobre el plano vertical del punto. Eso de aquí será D. Y realmente su posición vista proyectada sobre el plano horizontal es este punto. Lo identifico aquí abajo, que estaría aquí, y la perpendicular, esto sería la distancia vista desde arriba, pero realmente la distancia mínima, lo que me están pidiendo, esa distancia, es esta, la que vemos en la proyección vertical. Así de sencillo es este tercer paso, tercer ejemplo. El cuarto ejemplo es la distancia desde un punto a un plano paralelo a la línea de tierra. Pues al igual que antes, sucede lo mismo, solo que cuando tenemos un plano paralelo a la línea de tierra, realmente lo que tenemos es un plano de este tipo, cuyas trazas son paralelas en el plano vertical y paralelas en el plano horizontal, ¿no? Y que necesitaremos ver de perfil de esta manera para entender mejor el plano. Pues la distancia que hay desde un punto a este plano cuando lo estamos viendo de perfil es fácil, ¿no? Si tengo yo el punto aquí, será la perpendicular que va desde ese punto hasta esta traza que estamos viendo del plano de perfil. Pues vamos a resolverlo rápidamente. tenemos la línea de tierra, tenemos un plano paralelo a esta línea de tierra, alfa 1, alfa 2. Recordamos, un plano paralelo a la línea de tierra, siempre sus proyecciones son paralelas a ambas a la línea de tierra. Y tenemos un punto que puede ser P2, P1. Queremos saber cuál es la distancia mínima o la distancia que hay entre ese punto y ese plano. Básicamente lo que haremos es un plano de perfil y vamos a abatir o pasar a tercera proyección tanto el plano como el punto. El plano, ¿cómo se pasa? Fijaos, esta es la proyección horizontal, así que tengo que abatirla y sé que esa traza horizontal está ahí abajo. Y la traza vertical estaría aquí, que cuando la vemos en el plano de perfil, este sería el plano vertical. Por lo tanto, mi plano abatido es este, ¿no? Mi plano en tercera proyección, mi plano visto de perfil. Ahora haremos lo mismo con el punto. La proyección horizontal la abatiremos
y la proyección vertical pasa. Esta sería la posición del punto visto en perfil. Pues la distancia que me están pidiendo es la perpendicular que va desde P hasta este plano, que realmente lo podemos hacer infinito, ¿no? Pues esa perpendicular es esta. Perpendicular. Y esto será la distancia, o la distancia mínima que hay desde ese punto a ese plano paralelo a la línea de tierra. Ejemplo 5. Estos son ejemplos ahora de distancia entre planos paralelos. Cabe decir que si me pidieran, que no va a pasar normalmente, pero si me pidieran la distancia entre dos planos que no son paralelos, es decir, que se van a cortar en algún momento, como es la distancia mínima, no existiría, la distancia sería 0, ¿no? Y coincidiría en la intersección de ambos planos. Normalmente cuando te piden distancia entre planos es que yo tengo un plano, esto, y tengo otro plano y son paralelos, entonces me piden la distancia que hay entre ambos. El ejemplo dice entre dos planos paralelos proyectantes. Pues vamos a verlo. Si tenemos dos planos paralelos proyectantes, que podrían ser este, alfa 2, alfa 1, y este, beta 1, beta 2. Estos son dos planos que, como sus dos trazas son paralelas, pues son dos planos paralelos y que son proyectantes verticales. Es igual de sencillo que otros que hemos visto antes. Si esto es un plano proyectante vertical y este también, cuando yo miro la distancia en alzado, esa distancia perpendicular va a ser la distancia real. Entonces es tan sencillo como coger e indicar que esta distancia, es decir, la que es perpendicular a ambas trazas del plano, es la distancia que hay entre ambos. Ojo, es la que vemos en el plano vertical, no la que vemos en el plano horizontal. La posición de esta distancia, en este caso, pues sería bajando simplemente donde queramos esto y la haríamos así, perpendicular. Pero realmente la distancia es esta. Así de sencillo. Y vamos con el último, que es el ejemplo 6, en el que me dice distancia entre planos paralelos a la línea de tierra. Sucede exactamente lo mismo, solo que van a ser dos planos que estarían preparados para que cuando hagamos el plano de perfil, estos planos sean paralelos. De tal manera que lo voy a hacer un poco a la inversa. Este sería el plano de perfil y al final el resultado que nos va a quedar son dos planos, a lo mejor paralelos. Son dos planos así, que nos van a quedar paralelos y por lo tanto sus trazas, las que nos van a dar del ejercicio, esto va a ser alfa sub 2, esto va a ser beta sub 2 y esto de aquí sería beta sub 1 y esto de aquí sería alfa sub 1. A mí me dan estos planos, que son dos planos paralelos a la línea de tierra, y cuando yo hago el perfil veo que esos planos son realmente paralelos entre sí y por lo tanto la distancia entre ambos planos es esta. Esto sería la distancia. Bueno, conocidos estos 6 ejemplos y aprendiéndonos de memoria, podemos conseguir aplicarlos, especialmente utilizando cambios de plano en ejercicios más complejos de distancia, y nos va a ayudar mucho a resolver todo este tipo de ejercicios.